Un lindo y bendecido martes, ya el tercer día de la semana. Hoy veremos cuáles son los propósitos que Dios tiene acerca de lo que nos pide, que nos exige, el diezmo. ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Saben? Antes de entrar a lo que es la lección, quiero decirles que algo que a mí me llevó a entrar a esta doctrina fue eso. Yo era uno de los que creía que los pastores únicamente le sacaban lo poco que tenían a los pobres. Pero cuando conocí la administración adventista, me di cuenta que esta administración adventista no es como otras doctrinas, creencias, iglesias que tienen una administración muy personal. Por eso es que hoy el tema, el propósito de Dios, del diezmo, vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios. Y esto junto con el pastor José Borro. Pastor, adelante. Muchas gracias. Hoy es un día maravilloso también, como el de ayer, que nos falta el tiempo para explicar. Es un tema muy amplio en la Biblia y en la realidad. Pero hoy, en estos minutos, vamos a tratar de explicar el grueso, lo más céntrico de todo esto. Pero tómenlo por el lado que realmente le hablamos, que es por el lado de la sinceridad, de la espiritualidad y de la verdad. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Le voy a pedirle al pastor Romero que por favor ore. Amante y amoroso Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos permites hablar, Padre, de lo que es tuyo. Y pues ya hemos entendido que todo es tuyo, hasta nosotros somos tuyos. Así es. Dios Padre, hoy te pedimos palabras para hablar estos propósitos que tú tienes con estas donaciones o con estos diezmos, con estas ofrendas, con estas primicias, que muchos de tus hijos, Padre, han sentido el deseo de entregarte lo que te pertenece. Oh Padre, quédate con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe, pero también, Padre, abre el entendimiento de nuestros queridos hermanos que a través de estas redes sociales nos escuchan. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Qué rico es también tener la oportunidad de hablar con Dios. Es algo confortador para mí, pastor. Cuando yo oro, yo siento un ser detrás de mí. Eso es una gran bendición. Que por eso es la adoración, es adoración. La adoración es relación con Dios. Siempre que me arrodillo, siento, pero lo siento de verdad, que hay un ser poderoso detrás de mí. Cuando termino, pues, qué bien me siento. Así que, en esta ocasión, mis queridos, vamos a tratar el tema del propósito del diezmo. De esto tenemos mucho que hablar, pero mucho. Pero nosotros vamos a tratar de condensarlo, ¿ok? Porque el tiempo que tenemos es corto. Primeramente, el propósito del diezmo es adorar a nuestro Creador. Si a usted nunca le han dicho eso, entonces piénselo. ¿Saben por qué? Porque es que el propósito del enemigo es desviar la concentración cristiana, es desviar el pensamiento a la adoración a Dios, desviarlo para que la persona no adore a Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Ahora bien, siempre ha sido así. Abraham, cuando le dio los diezmos a Melquisedec, era diciéndole: gracias, Dios, que me ayudaste. Porque
porque no tenía nada de este botín. Ellos eran más fuertes que yo, más guerreros que yo, pero tú enviaste tus santos ángeles. Así que de esto te voy a dar el 10% y se lo voy a dar al sacerdote para que lo lleve a la iglesia. ¿Sí? Porque el sacerdote estaba ahí. Por eso fue a Melquisedec. O sea, si Abraham hubiese tenido la oportunidad de llegar a la iglesia, al templo, a la sinagoga, o como fuera, como se le llame, ahí lo hubiera depositado también. ¿Ok? Y no solamente de eso, de cualquier cosa. Una historia linda, pero no se la voy a narrar, ¿no? Era cómo la gente podía devolver el diezmo de cada animal. Es una historia linda, ¿no? Una historia de fidelidad. Y Dios la aceptaba. El hombre ponía los animales, ponía a la mamá fuera del corral. Y cuando los animalitos, sea cordero o sea el becerrito, iba corriendo para donde su mamá, entonces él contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡pum! Le daba con una vara al siguiente y este era el 10º. Qué lindo, ¿no? Y esa fidelidad Dios la aceptaba. Dios la llevó. ¿Ven? Igual como usted también hoy puede pasar, querido. Nosotros, el canal o los canales que tenemos, que ya le mencionamos, el de Texas, en El Paso, Texas, que es el último que hemos abierto, en el 65.4, es una bendición, es del dinero que ustedes mandan. No es que se quedan aquí con ese dinero, no. Los 5 canales que hay allá en Puerto Rico, de igual manera, se sostienen así, con las donaciones, con los... ¿Por qué? Porque ahí se predica la palabra, mis queridos. El final, el propósito del diezmo es ese, predicar la palabra. Otro lo que hacen es que se predican a sí mismos. Y usted lo puede ver. Cuando usted ve una persona que llega, que es sencillo, y que a los 2 o 3 meses o años ya tiene hasta yate y cadenas grandes de oro, casas, entonces usted te dice, ¿qué pasa aquí? Esto no funciona. Porque si esa iglesia, ¿dónde está ubicada esa iglesia? ¿Dónde ha ido esa iglesia? ¿Quién le paga a esa iglesia para ir a predicar el mensaje? Algunas lo hacen 2 o 3. Pero recuerden que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso es justamente lo que nosotros, mis queridos, hacemos. ¿Ven? El diezmo, el propósito del diezmo es justamente no solo para bendición, sino para prosperidad en la iglesia. El diezmo también es para pagar a los que viven del evangelio, como dice el apóstol Pablo. Pero no es que ellos se quedan con todo el grueso del dinero de una iglesia de 3,000 miembros. No es eso. Eso va a una tesorería. Y de esa tesorería se reparte para todas las personas. Y cuando ven, todos los pastores, y cuando ven que hay mucho, abren un nuevo lugar como el que acabamos de abrir en El Paso, Texas, con un nuevo canal. Abren otro en Puerto Rico, abren otro en Guatemala también tenemos. Esa es la manera como el evangelio se expande. Que eso es lo que se hace, mis queridos, con el diezmo y con las donaciones que también ustedes dan. El diezmo es sagrado. El diezmo es para predicar la palabra. ¿Okay? Es para eso. El propósito del diezmo es para predicar la palabra. ¿Okay? El diezmo es de Dios. Y Dios suple las necesidades también de los pastores. ¡Ay, cuántas historias tengo para ustedes! Historias de la jungla.
historias de los lugares donde he estado. En la selva de allá del Brasil, en la selva del Perú, en Costa Rica, en diferentes lugares. Son bendiciones, es protección divina lo que sucede cuando tú te entregas realmente a Dios. ¿Ven? Cuando te entregas a Dios. Finalmente, mis queridos, quisiera leerles al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 20, solo el versículo 35. Hechos 20, 35. Ahí hay una enseñanza, yo diría, que es una gran bendición para todos nosotros. Hechos, ahí dice, en todo os he enseñado, dice el apóstol Pablo, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben lo que significa bienaventurado, mis queridos? Es que usted es un especial tesoro de Dios. Eso es, no es otra cosa. Es bendito. Yo recuerdo, ¿no?, que las personas dicen a veces, deme la bendición. Ay, pastor, venga a la iglesia, a mi casa para que la bendiga. Porque es que en la bendición hay bienestar. Y una persona bienaventurado es una persona que vive en bienestar. Y quien bendice es Dios. Y Él nos anima, Jesús nos anima. Más bienaventurado es dar que recibir, mis queridos. Ven, además de eso, hay una cosa muy importante que hace el devolver el diezmo. Y que es el propósito del diezmo. Y es, ¿saben qué? Que nos acrecienta la fe. Es una gran bendición. Nos acrecienta la fe. Nuestra fe crece. Nuestro apego por Dios se hace más fuerte, más poderoso. Y más bendiciones vienen, mis queridos. Son tantas cosas que hace el acercarse a Dios que es altamente maravilloso. Obedecer en esta parte. Obediencia. Y la obediencia trae paz al corazón, bendición a la vida y prosperidad en todo lo que tú haces. Que Dios te guarde, Pastor Romero. Adelante. Gracias, Pastor José. En verdad que quisiéramos expresarnos en toda su plenitud, pero así es. Tristemente, ustedes saben, el tiempo al aire es así es, así es. Y gracias a muchos es que estamos aquí hablando de lo que dice la palabra del Señor. Uh-huh. Y voy a ir con la primera cita que tenemos allá en controles, en cabina, de lo que es los Hechos de los Apóstoles, página 271. Miren cómo, ya que hemos hablado un poquito de cuál es la casa, el alfolí, uh-huh, la tesorería, uh-huh, y que ahora estamos viendo el propósito. Así es. Es verdad, hay muchos ministerios, hay muchos mensajeros de Dios. Y antes de leer esto les quiero decir, ustedes vean, si ustedes creen que en este ministerio la ofrenda, el diezmo que traemos, no está siendo utilizado para mandar el mensaje, para esparcirlo, y que solamente como pastores nos estemos quedando con su ofrenda y obligación con Dios, trayéndola acá, y que solamente vivimos de eso. No, sus diezmos, sus ofrendas están haciendo estragos en la vida de muchos. Así es. Porque este ministerio, por la gracia de Dios, ha ido desarrollando cómo enviar el mensaje al mundo. Así es. Que no quisiéramos, porque ese es el mandato de Dios. Así es. Hasta que se dé el mensaje en el mundo, el Señor vendrá. Y si este ministerio Dios lo va a usar para dar ese mensaje, alabado sea el nombre de Dios y alabado a aquellos corazones bondadosos que están aportando para ser parte de este mensaje. Tanto es así, pastor. ¿Cuántas iglesias tiene este ministerio aproximadamente?
unas 20. Aproximadamente 20 iglesias en toda el área. Y no solamente aquí, también en otros países. Otros países. Gloria a Dios, mis queridos. Con lo que tú das. Exactamente. Con tu diezmo. Exactamente. Así es. No es que damos la honra y la gloria al hombre, ¿no? Así es. La honra y la gloria es a Dios primero. Así es. Y de ahí cada uno de nosotros recibe las bendiciones. Y de esas iglesias, ¿cuántos pastores aproximadamente tenemos también que le pagan del diezmo? No, pues ahora sí, que aquí somos unos 12 aproximadamente. O sea que somos un buen grupo, 15 pastores aproximadamente. O sea que es la bendición de Dios, el trabajo que estamos haciendo para Dios. Claro. Por eso el título, el propósito del diezmo. Correcto. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, ahora sí vamos, pastor, con la cita. Adelante. ¿Okay? La cita que teníamos en pantalla antes de abrirnos a este punto. Sí. Dice Hechos de los Apóstoles. Por este sistema de benevolencia, el Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas Él debía ser el primero. ¿Quién? Dios. O sea, tú no puedes, o no debemos, más bien, llegar con el cheque a la casa y empezar. Faltan tortillas, hay que pagar los biles, hay que pagar esto. No cometas ese error. Lo primero es ver el cheque, cuánto salió, empezar a hacer la regla matemática del 10%, Correcto. Para sacarlo. Correcto. Una vez que tú ya lo sacas, mira, cuando tú pones eso en tu corazón, por amor a Dios, y dices, gané tanto, ok, gracias a Dios. Pero antes de pensar y ni siquiera agarrar un lápiz para ver si vas a comprar, que vas a ir a la marqueta, tortillas, jitomates, chiles, arroz, frijoles. Antes de todo eso, aparta tu diezmo. Por eso es que se dice, pastor, primero lo primero. Lo primero. Exacto, primero lo que Dios nos dio. ¿Okay? Sigamos. Yo sé, y voy a tratar de ir rápido. Así es de que vamos a ir a la cita. No con tristeza o por necesidad. Ahí está. Lo acompañará con sus bendiciones tal como prometió. Así es. Y que había dicho allá en Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Ahí tienen ustedes una cita y pueden tomarlas y leerlas. Vamos ahora a la siguiente. Para que el hombre no perdiera los bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor ideó el plan de alistarlo como colaborador suyo. Por un encadenamiento de circunstancias que exige manifestaciones de caridad, concede al hombre el mejor medio de cultivar la benevolencia. Así es. Y lo mantiene dando habitualmente para ayudar a los pobres y fomentar el adelanto de su casa. Amén, así es. ¿Sabe, pastor? Aquí es donde yo veo a veces cómo las ofrendas, las primicias, cuando menos en una de mis iglesias, no voy a decir cuál, pero hemos conocido a un hombre ya anciano que no tiene y no puede trabajar, no puede hacer nada. Él trae su de ese caminador y pues la iglesia decidió apoyarle con su renta mes con mes. A mí al principio me parecía un encargo muy duro, pero saben que he visto las bendiciones que ha recibido esta iglesia por esa buena bondad del corazón de los directivos de la iglesia. Y esto es precisamente lo que Dios o la sierva del Señor nos está diciendo a través de los escritos. Mira, yo puedo pensar, pastor, en este momento que cuántas personas cristianas en este país no tienen familiares en otros lugares. Así es. Y cuántas personas cristianas en este país
no han hablado a sus familiares para decir, o mandan el link, o mandan un mensaje diciendo, ve este canal, velo. ¿Por qué? Porque el deseo es que nuestros familiares que están lejos conozcan la verdad. Porque no queremos ser egoístas a buscar nuestra propia salvación, sino buscar la salvación de los demás. Y si tú eres uno de los que hoy están aportando para estos medios, que ya muy pronto, ahora en febrero, comenzamos, pídele a Dios que realmente te doblegue el corazón para que estos programas no se pierdan, sino sigan en el aire. Por eso es de que esta lección creo que para nosotros nos cayó, como dice el dicho, como anillo al dedo. Amén, así es. ¿Por qué? Porque es un mensaje no propio, sino es un mensaje del Señor. Así es. Hay algunos ministerios que tienen también sus canales, pero tú ves, ¿qué hacen en ese canal? Más que vender productos, vender y estar comercializando, pero no comercializan más la palabra de Dios, porque lo que les interesa son los productos. Sin embargo, aquí tú das un análisis en estos canales del Ministerio del Evangelio Eterno, en las redes sociales. Tú ves cuánto tiempo del día se usa para llevar el mensaje y cuánto tiempo se usa quizás para hablar y poder llevar a cabo un mensaje quizás de salud, en el cual tú también puedes salir beneficiado. Por eso creo que hoy en día tenemos que orar y que pedirle a Dios dónde tengo que depositar lo que realmente Dios debe de recibir. Mira esta última cita. Esta última cita que nos lleva a entender más. Para que el hombre no perdiera los bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor ideó el plan de alistarlo como colaborador suyo. ¿Ves? O sea, el Señor prepara al hombre en la manera de que el hombre decida ser fiel a Dios y Dios ablanda el corazón para que no entre el egoísmo y querer ver solamente lo suyo por un encadenamiento de circunstancias que exige manifestaciones de caridad. Si los pobres hay hoy en día, no hay porque tiene que haber, es porque Dios dejó a los pobres para probar el corazón del Hijo de Dios. Así es. Concede al hombre el mejor medio de cultivar la benevolencia y lo mantiene dando habitualmente para ayudar a los pobres y fomentar el adelanto de su causa. Amén. ¿Ves? Amén. Ahora, Dios, a través de los siervos de Dios en esta tierra, está haciendo obras maravillosas. Así es. Donde aún aquellos pobres, por ver el apoyo y la ayuda de aquellos hombres que Dios tiene en esta tierra, también llegan a convertirse. Por eso te invitamos a que pienses un poquito. ¿Dónde estás mandando tu diezmo? ¿Y cuál es el propósito de ese diezmo que tú mandas? ¿Y a quién se lo mandas? ¿Qué es lo que haces? ¿Se está propagando el mensaje como aquí se propaga? Tremendo. Mira todos los canales. Yo no lo sé, pero quizás en febrero te van a decir cuántos canales tenemos y cuántos canales. También a veces por necesidad o porque a veces no alcanzamos a sostenerlos, pues vamos a tener que quitarlos o no sé, dejar un tiempo. Pero todo depende de qué pase en febrero. Y yo te anticipo para que tú vayas poniendo a la alcancía un poquito, si es que en realidad tú crees y por fe crees que a través de este ministerio el mensaje va a llegar a muchos en el mundo entero. Un feliz día y muchas bendiciones. Hasta mañana.